Seguimos en las noticias de la noche. ¿Qué les parece si ahora hablamos de divulgación científica y de aventura? Estamos en las horas previas a la conferencia que da en Murcia una ambientóloga y aventurera cartagenera. Se llama Begoña Hernández Vidal. También tiene su vertiente aventurera Fernando Ortuño, presidente de la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia. Buenas noches, bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Fernando Ortuño, de momento, todavía, presidente de la asociación. Ahora hablaremos de su futuro, pero antes, lo que se celebra mañana, le pido que me haga una introducción, es el cierre de un ciclo completo de conferencias, ¿verdad? Sí, es un ciclo que comenzó con el año, que es el ciclo Murcia Divulga en el Museo. Es un ciclo que llevamos haciendo desde hace más de 6 ediciones con el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Y la verdad que es un ciclo, para nosotros es nuestro ciclo estrella. Traemos a ponentes de primer nivel, ponentes que hacen una gran labor de divulgación y de transmisión del conocimiento. Y obviamente, si es alguien que además que es de la región, que es de la tierra, pues obviamente nos encantaría tenerla. Y al final pues hemos convencido a Begoña para que nos acompañe en este cierre de ciclo. Begoña, ¿cómo va a ser esa conferencia en relación con una expedición polar de la que va a hablarles a quienes asistan este sábado por la tarde en Murcia, a las 7 de la tarde, en el Museo de la Ciencia y del Agua? Pues va a ser una conferencia, pues como no puede ser de otra manera, escalofriantemente. Va a ser muy entretenida, porque al final explicar cómo uno acaba en una aventura polar y cómo transcurre una expedición polar no deja indiferente, ¿no? Yo creo que puede ser una oportunidad muy interesante. Sí. Ahora le preguntaré por cómo acaba alguien como usted allí en el Quinto Pino. Exacto. Pero, Fernando, ¿qué lleva usted? ¿6 años ya al frente de la asociación? Así es, así es. Hice una aventura polar justo para empezar mi carrera como presidente de la Asociación de Divulgación Científica. Me lo tomé como algo, iba a decir, circunstancial, y de hecho así lo anuncié en redes sociales. Soy, por circunstancias, presidente de la Asociación de Divulgación Científica y he estado encantado porque es un equipo maravilloso de gente trabajadora por dar a conocer y publicar todo lo que se habla de la ciencia y hacerlo llegar de un lenguaje que sea lo más ameno posible, lo más interesante posible. Así que ha sido una maravilla, ha sido una etapa de la cual quería despedirme con algo así, con algo maravilloso. Y también relacionado un poquito con estos orígenes que yo mismo me planteé. Es que precisamente le hemos leído en redes sociales escribir que renuncia como presidente para abrir camino a una emocionante renovación, ¿no? Sí, así es. Obviamente han cambiado muchísimas cosas y he sido testigo de ellas. En primer lugar, durante todo este periodo ha sido el cambio relacionado con la pandemia, el cambio con estas redes sociales. Al principio, cuando se empezó a fundar la asociación, eran los blogs, eran las páginas web, la correa de transmisión de la divulgación, de hacer que la ciencia que se hacía en los laboratorios pasara al común de la gente. Pues hemos visto que ahora esto es tan fácil como usar TikTok, usar Instagram y simplemente hacer así con el dedo y estar recibiendo la información que a ti te gusta. Y esas cosas son las que a mí me están apasionando y son las que creo que es en las que debe trabajar la asociación de cara al futuro. Obviamente hay un proceso de renovación que vamos a hacer y yo, obviamente, aunque me desligo de la asociación como presidente, no voy a dejarla atrás y voy a seguir trabajando en otras cosas. Ahora hablaremos de ellas. Begoña, usted tiene una amplia experiencia en expediciones por tierras polares, ¿verdad? Sí, bueno, yo me gusta llamarle aventuras polares. Aventuras polares. Pero sí, al final es como una semilla, que en el momento yo llegué a una zona polar y a partir de ahí me quedé como fascinada, o sea, me quedé enamorada de las zonas polares y no pude evitar seguir queriendo conocer más y más, increciendo con el nivel de la aventura. Claro, empiezas con una aventura pequeña, pero al final la cosa va cogiendo empaque y al final, bueno, pues te ves en una expedición. O sea, empiezas con aventurillas y acabas en una expedición, te puede pasar. ¿Y sí. qué tienen este tipo de aventuras polares que tanto la atraen? Pues en las zonas polares, yo no sé, Fernando, creo que también ahí compartimos mucha... Las zonas polares tienen el encanto de una naturaleza muy virgen. Es decir, es donde sientes que realmente no ha cambiado nada, a lo mejor en 500 años me atrevo a decir. Es decir, llegas allí y dices, jolín, es que no vas a ver quizás un cielo tan limpio como el que ves allí. Luego te encuentras con situaciones pues tan atractivas como es el silencio. Hay un silencio que dices, es que no
se juntan luego los fenómenos de las 24 horas de luz, 24 horas de oscuridad, ¿no? Que también parece que no te vas a adaptar y llegas y lo vives súper natural. O sea, te das cuenta de lo humano que eres dentro de la naturaleza. No sé cómo explicarlo. Exacto. Te hace, yo creo que es una especie de comunión que hace uno consigo mismo. Es decir, oye, ahora sé qué papel tengo dentro de este mundo, porque descubres eso, que la naturaleza te puede sobrepasar. Estamos tan acostumbrados a movernos por nuestras carreteras, por nuestros espacios urbanos o rurales, y cuando ves esa naturaleza que te pega una bofetada en la cara, que dices, estoy a 100 metros probablemente de la habitación de un hotel, pero me ha pillado una ventisca y soy incapaz de saber en qué dirección tengo que moverme porque es algo tremendo. Las aventuras polares es algo que sobrecogen y al final te hacen que cambies ese chip. Yo, igual que ella, también empezó con un pequeño viaje por un motivo de trabajo. Dije, bueno, voy a una zona polar, me pongo el abrigo, me abrigo más y ya está, no pensaba que aquello me iba a cautivar. Y volví de allí ya pensando la siguiente vez que voy a volver y así estamos, ya por terceras, cuartas aventuras en este nivel y por supuesto estoy muy por detrás de Begoña en este sentido. A lo mejor es algo parecido a escalar una cumbre, ¿no? Sí. Sí, yo de hecho he compartido en mi última aventura polar la expedición, he compartido, en el equipo había 2 alpinistas y bueno, y es muy parecido el sentimiento, ¿no? Es muy parecido. Luego lo que pasa es que también hay como una falsa creencia de que es parecida la exigencia física o ambiental y ahí es donde discrepas mucho, o sea, es más diferente de lo que la gente se piensa, porque la gente dice, bueno, frío, pero es que a 7.000 metros de altura tienes frío ya, pero el frío a 7.000 no es igual que el frío en un casquete polar. Hay pequeños matices, ¿no? Y entonces, bueno, el alpinista efectivamente experimenta esa misma sensación, ¿no? De ese empaque con la naturaleza y tal, pero bueno, tiene sus matices, ¿no? Usted es ambientóloga. ¿Qué cosas le vienen llamando la atención, como tal, como ambientóloga, de los lugares en los que ha estado, de las expediciones? Digo, con la perspectiva ya del tiempo. No sé si ha visto algún cambio que le ha llamado la atención, pues, por ejemplo, en relación con el cambio climático, por ejemplo. Bueno, mi trayectoria como aventurera polar quizás es demasiado corta para tener ya esa percepción, con sinceridad, ¿no? Pero sí que he podido compartir por ejemplo, con el jefe de expedición nuestro, Ramón Larramendi, que él lleva pues, viajando a estos entornos polares 40 años. Entonces, él sí que ha trasladado que observa cambios, se ven cambios. Al final todo eso hay que demostrarlo científicamente, ¿no? Y bueno, parte de la expedición, precisamente los proyectos que llevamos son proyectos para coger muestras que al final nos permitan determinar de qué manera, cómo y dónde. Y de hecho, pues nosotros coincidimos precisamente en la expedición con el Instituto Americano de Cambio Climático, que estaba allí también un equipo de ellos, pues haciendo sus proyectos, también de toma de muestras, etcétera. Y eso realmente te sitúa en decir, jolín, es que la Universidad de Maine, el instituto, aquí tomando muestras con nosotros, o sea, realmente esto es algo que no deja indiferente y todo el mundo está sensibilizado, ¿no? Con ello. La temperatura más baja a la que han estado ambos, si lo saben. No se me olvidará. Bueno, la mía fue en menos 25. Menos 25. Sí, yo ahí he tenido suerte que me ha pillado en épocas siempre un poquito más benignas. Es más, al poco de montarme en un avión me dijeron, hoy hemos bajado a esa temperatura. Siempre he estado a lo mejor rondando algo menos, 19, 20 bajo cero. Sí. Incluso he pillado una ola de calor ahí en el Ártico, o sea que es posible que sea una persona con mala suerte para... Eres murciano, eso sí, ese es el problema. Sí. Salí de Murcia con 17 grados y llegué a Kiruna, en Suecia, con unos 28 grados, o sea que fue una experiencia un poco curiosa. ¿Lo conveniente es elegir la mejor época del año para este tipo de aventuras o no necesariamente? Bueno, depende de lo que vayas a hacer. Sí. Es que depende de cuál sea tu inquietud, porque si tú, por ejemplo, quieres ir muy típico, ¿no? A ir a ver auroras, pues tienes que buscar la época / latitud que sea más conveniente para ello, porque al final que tengas bastantes horas de oscuridad, que no haya nubes, porque tú puedes ir y estar nublado constantemente. Si lo que quieres hacer es trekking o rutas de naturaleza, pues vete cuando tengas más horas de luz para aprovechar, ya a partir de abril. Ahí juega un poquito todo, ¿no? Depende de lo que te llame, ¿no? Y si quieres disfrutarlas tanto de un ambiente como de otro, yo creo que siempre es en torno a la primavera, a principios de la primavera, es el momento idóneo en el cual vas a tener esa experiencia con las auroras, vas a tener esos paisajes todavía polares que se están empezando a deshelar, pero que todavía te dan ese juego y puedes ver algunos ambientes que todavía son bastante apasionantes. Y
Hay de todo, pero sobre todo yo siempre recomiendo las zonas más cercanas a esto, a los equinoccios, cerquita de la primavera, o más bien cerquita también ahora de esta época que estamos, septiembre, octubre, que también son las que dan mucho más jugo. Además, la naturaleza es absolutamente cambiante en zonas polares, precisamente porque tenemos el sol de medianoche que de repente ilumina todo y la vegetación de algo que es totalmente árido se vuelve algo de nuevo también salvaje, exuberante, animales, insectos, muchos insectos, y una vegetación verde apabullante, peces en los lagos, es impresionante. Es algo que al final te cautiva el ver cómo ese ciclo de la naturaleza ahí es tan potente y tan fuerte, es lo que de verdad te llama. ¿Y usted qué pasa? ¿Que también va a vivir la pasión por las tierras polares, pero de una manera distinta a la que la vive ella o no? Cuéntenos. Yo creo que lo mío viene porque la primera vez fue para una observación del sol de medianoche, dentro de un proyecto que se llamaba el telescopio Sunrise, que es de diferentes agencias españolas, americanas y alemanas. Y me fui con esa sensación de no he visto las auroras boreales, oye, no puede ser, hay que plantearse cómo hacerlas. Y al final se me ocurrió que ya que este proyecto era de un globo que iba a volar por la estratosfera, iba a salir por encima de la capa más gruesa de la atmósfera y veía el sol con una nitidez sin precedentes, dije, ¿esto por qué no lo llevamos a ver las estratosferas? Vamos a plantearnos hacer esto y vamos a hacer una experiencia que sea inmersiva. Y es verdad, es plantearse que vamos a estar rodeados absolutamente por las auroras a través de unas cámaras que vamos a estar grabando y filmando estas auroras boreales y conseguir ver nosotros rodeados absolutamente de ese brillo verde tan maravilloso, tan cautivador, que al final es el que hace que muchísima gente, como la primera vez que yo vi una aurora, me dijeran, ¿qué ves? ¿Cómo que qué ves? Y digo, sí, me preguntaba que cuántas veces había venido a ver las auroras. Dice, es que una vez que ves una, es imposible que no vuelvas una vez tras otra. Y es verdad, pues aquí estoy, volviendo otra vez a soñar con mis auroras boreales que me tienen totalmente loco. O sea, no te preguntaban o no le preguntaban qué ves, sino qué ves. ¿Qué ves? Sí, exactamente, por eso le tuve que preguntar 2 veces qué decía, sí. ¿Y qué tendrá? ¿Un formato de documental o algo parecido? Sí, nuestro objetivo es hacer un documental que sea en diferentes plataformas, tanto las típicas plataformas de televisión y demás, como también llevarlo a un formato que pueda ser compatible, por ejemplo, con planetarios o con entornos de inmersión, como unas gafas 3D y demás, que alguien pueda disfrutar como nosotros lo vamos a disfrutar allí en aquel entorno, disfrutarlo al máximo. Por eso es Into the Aurora, dentro del corazón de la aurora. Vamos a estar envueltos por ella y dejarnos llevar. Qué bueno. La última, ¿alguna vez han tenido algún contacto, digamos, arriesgado con algún animal salvaje en alguna de sus aventuras? No sé. ¿Cuentan las personas? No, pero bromas aparte, no. En mi caso, las partes de Groenlandia donde estuvimos nosotros, hay osos polares, pero nosotros, la zona donde nos movimos geográficamente, la probabilidad era muy baja porque estábamos muy dentro del casquete de hielo. Sí, de hecho en Groenlandia es muy típico que exista que la gente luego vaya la parte, armada cuando yo estuve en Svalbard, Svalbard es el archipiélago que está más al norte del mundo, está pegado al Polo Norte, está a 1.700 kilómetros del Polo Norte. Ahí sí que hay mucha presencia de osos, de hecho debes de ir con una pistola, es obligatorio para protegerte y defenderte, y tampoco hay... No tuve esa experiencia. Debo decir que mi experiencia más traumática ha sido precisamente con los mosquitos, que parecen totalmente drones en esas épocas. Sí, bueno, a mí no me ha pillado nunca, pero sí que sé qué pasa, es que es como racha. Cambia muchísimo de un mes a otro, solamente tienes que esperar unas semanas para que aquello pase de ser totalmente blanco a ser totalmente verde y la naturaleza vuelve a salir en toda su extensión. Sí que te maravilla pues, ver esos animales tan grandiosos como son, por ejemplo, los renos, ver esos, pues, todos esos animales, esa abundancia de peces dentro de los lagos, que es impresionante. Sí que te quita el hipo, pero sobre todo lo que es arriesgado allí no es tanto los animales, que lo son, que hay que tener cuidado, sino el propio entorno, porque en un momento dado tienes esa seguridad de, pues ahí estoy viendo una montaña, y estoy viendo incluso un hotel o una gasolinera, cualquier cosa, y de repente en un momento dado hay un cambio muy brusco del tiempo y estás perdido y ya no sabes dónde orientarte ni dónde seguir y pasas miedo. Yo en un momento dado llegué a verlo todo absolutamente blanco en medio de una ventisca y sabía que por la gravedad que tenía los pies en el suelo, pero poquita más cosas podía decir de dónde estaba.
Qué buen Sí, rato, qué buen no. rato hemos pasado. Hemos viajado mentalmente también gracias a ambos. Muchísimas gracias, muchos éxitos, en particular esta conferencia mañana, sábado por la tarde, 7 de la tarde, Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Efectivamente. Entrada, imagino que gratuita, ¿no? Totalmente. Libre. Gratuita para para aquel todo que el quiera. mundo. Para Y todo el va a ser mundo. maravillosa. Qué bien. Pues un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vosotros.